Representante Margarita María Restrepo, buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy afectuoso para usted y para todos los radioescuchas y para esa mesa de trabajo que lo acompaña. Usted es reconocida en Colombia por su defensa contra los niños, contra la parte de la población más frágil que tiene mandato constitucional de protección, que lamentablemente no se cumple. Y hoy es un día muy especial, el Día Internacional contra el Reclutamiento de Menores. ¿Dónde se están reclutando menores? Que nosotros sepamos aquí en Colombia. ¿Dónde más? No tenemos ni idea. El reclutamiento de menores, el acto más abyecto, más cínico, eso es un secuestro de una gravedad infinita contra niños y niñas que son utilizados, como sabemos, en esos campamentos malditos de los narcotraficantes. Pero, ¿cuál es el mensaje que usted tiene en este Día Internacional contra el reclutamiento de los menores? Doctor Fernando, hoy mundialmente se hace un homenaje a las víctimas de este delito. Colombia sigue ocupando el deshonroso lugar de ser el país de este hemisferio, del hemisferio occidental, con mayor número de casos de niños reclutados. Las FARC siguen siendo el mayor reclutador del mundo, seguido por el ELN, por la BACRIM y por los paramilitares. Mi departamento, Antioquia, es el departamento donde más niños se reclutan en el país. Doctor Fernando, también hay que hacer claridad que es el único departamento que tiene un sistema de alerta temprana efectivo. Entonces, por eso también hay un diagnóstico más acertado. Pero no podemos desconocer la falta de conciencia y la impunidad que se han convertido en los principales aliados de esas estructuras armadas al margen de la ley. Debemos decir que la justicia colombiana no ha podido o no ha querido priorizar las investigaciones y el juzgamiento de los responsables de este delito. La JEP sigue actuando de una manera meliflua, siguen queriendo ocultar estos crímenes. Doctor Fernando, yo no sé si usted recuerda que hace 6, 7 años, precisamente en este espacio, denunciábamos el cinismo de Iván Márquez al decir que las FARC solamente tenían 12 niños reclutados y que ellos prácticamente habían actuado como el ICBF porque los estaban protegiendo de los grupos armados al margen de la ley. Habráse visto. Y en ese momento pensamos que era la peor aberración que habíamos oído. Pero hoy es peor aún cuando vemos a exterroristas, entre comillas, como Sandra Lobo, negar de manera descarada que en las FARC se cometió este crimen. A mí me duele que se niegue este crimen, no acepto el negacionismo, pero más aberrante me parece que sea precisamente una mujer quien sea capaz de negar, de acometer ese delito y de enseguida negar. Entonces, el tema del delito de reclutamiento en las FARC en Colombia sigue siendo preocupante. Tenemos que ver que, por ejemplo, la migración de los venezolanos a Colombia ha generado que en las fronteras en el primer semestre del año 2020, solo en el primer semestre del año 2020, se reclutaron, según la ONG Redes, más de 20.000 niños por parte de los grupos armados al margen de la ley. Mientras Colombia no acepte, no exija que se juzgue con severidad este delito, no exija que no haya, que se erradique por completo la impunidad de este delito, va a estar condenada a vivir en violencia, doctor Fernando. Porque hay dos crímenes que nos condenan a vivir en esta violencia, que son el reclutamiento y el narcotráfico. Representante Margarita María Restrepo, no entendemos cómo la legislación colombiana considera 2 veces más grave el secuestro de un adulto que lo que llaman el reclutamiento de un niño, que no es otra cosa que su secuestro para ser infamemente utilizado en los campamentos de los bandidos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que la ley colombiana considera mucho más grave, el doble de grave, por la pena que impone, el secuestro de un adulto que el secuestro de un niño?
Doctor Fernando, precisamente en este momento en el Congreso de la República va en tercer debate un proyecto de ley del cual soy autor, que pretende introducir un cambio en el verbo utilización. ¿Por qué? Porque es que hablamos de utilización y eso no suena como tan grave, pero cuando resulta que nosotros hablamos de reclutamiento, estamos hablando no solo de utilización, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de desplazamiento, estamos hablando de uso, estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de abuso sexual, porque es que no se nos olvide que el 92% de los niños que han entrado a ser parte de esas filas de niños reclutados, por ejemplo, por las FARC específicamente, han sido abusados sexualmente. Entonces, este proyecto de ley pretende pues introducir el cambio en la palabra utilización y equiparar el delito de reclutamiento forzado de menores con el delito de trata de personas en persona protegida con fines de explotación sexual, porque es que tenemos que ser coherentes. Supuestamente nuestros niños son prioridad, prevalecen los derechos de los niños sobre los derechos de los demás conciudadanos, y eso no está pasando en Colombia. Entonces pretende pasar las penas de 8, que hoy están de 8 años a 15 años, y las pasa de 13 a 23 años. Entonces eso fortalece y homologa el delito con la jurisprudencia internacional. Pero nos falta mucho para empezar voluntad, doctor Fernando. Lo que se está haciendo en la JEP es una infamia. Es una infamia, y no se le olvide también, usted habló de las formas de utilización. ¿Qué tal el embarazo de las niñas adolescentes? Esas niñas debían estar jugando con muñecas, son violadas, son embarazadas y obligadas a unos abortos que las ponen al borde de la muerte o que las dejan lisiadas sexualmente para siempre. Pero esto no es el delito más atroz que uno se pueda imaginar. Es que uno lo piensa en unas niñas por allá, en unas niñas campesinas. ¿Alguien lo ha pensado en su propia hija? ¿Alguien lo ha pensado en su nieta? ¿Alguien lo ha pensado cerca para darse cuenta de la magnitud de semejante tragedia? No, doctora Margarita María, este es el delito más atroz que se pueda cometer, y el país indiferente y el país de espaldas a semejante realidad, y estos bandidos, los que cometían estos delitos por organización, por costumbre, por hábito maldito, están en el Congreso de la República, son colegas suyos. Representante Margarita María Restrepo, esto es inconcebible. Doctor Fernando, desde el proceso de paz he venido repitiendo que no se puede permitir que los perpetradores del peor flagelo, de los peores y más abominables crímenes contra la sociedad, ostenten curules en el Congreso de la República. Yo, Margarita María Restrepo, me he dedicado a tratar de sacar del Congreso de la República a estos delincuentes que cometieron crímenes de lesa humanidad y no tienen por qué ostentar curules. Yo, Margarita María Restrepo, me comprometo todos los días con los colombianos a seguir investigando, a seguir promoviendo, a seguir moviendo y denunciando que esta gente que ha cometido delitos de lesa humanidad y menos contra nuestros niños tienen que salir del Congreso de la República. No podemos ser flexibles frente a eso. Ellos han incumplido el acuerdo de La Habana, el supuesto acuerdo de paz. Ellos siguen con unas disidencias paralelas. Ellos están ostentando, el gobierno les ha cumplido entregándole unas curules, mientras ellos no han reparado sus víctimas, doctor Fernando. No han entregado ni siquiera el 10% de lo que debían entregar para reparar sus víctimas. Han entregado 3.000 millones de pesos, eso no es nada, pero sí exigen que se les dé, que se les está dando protección, se les está dando en la UNP más de 3.000 cargos para que ellos estén allá devengando un salario y intenten rehacer sus vidas. Pero ¿dónde está la parte del acuerdo en el que ellos se comprometieron a entregar nuestros niños, doctor Fernando? Doctor Fernando, no solamente a entregar los niños que lograron sobrevivir a todas estas aberraciones,
sino los niños que asesinaron, los niños que ejecutaron y que están enterrados y sus padres no saben dónde. Esto es una tragedia grandísima y somos responsables todos, porque la indiferencia de los colombianos nos convierte en cómplices de esos asesinos, de esos secuestradores, de esos reclutadores. Tenemos que levantar las voces. Si todos juntos levantamos nuestras voces a exigir que salgan del Congreso de la República los perpetradores de estos crímenes, pues tendrán que salir, pero hemos permanecido indiferentes. Recordamos que hace unos años, no muchos, el llamado enfermero de las FARC, especializado en los abortos a las niñas, las adolescentes, porque eran adolescentes, que eran embarazadas en los campamentos de las FARC, fue condenado. Y uno se pregunta, ¿y quién le daba las órdenes de los abortos? ¿Quién tenía la organización y la estructura y la decisión de decir, es que estas niñas no pueden tener a su bebé? Estas niñas tienen que abortar y tienen que pasar por las manos del enfermero. Entonces al enfermero lo condenaron, pero a los que le dieron la orden a los enfermeros, los que permitieron semejante atrocidad consumada una y otra vez, a esos no les pasa nada y nadie pregunta quién le dio las órdenes al enfermero, representante. Doctor Fernando, y hay una cosa macabra que es que es tan negro el panorama que entre más analizamos, más grave es. El enfermero era un enfermero y cada frente tenía un enfermero. Y a este enfermero se le acusa de haber realizado más de 560 abortos en un frente. Y cada frente tenía su enfermero, doctor Fernando. ¿Cuántas niñas fueron expuestas a una violación y enseguida, para cerrar con broche de oro, a un aborto forzado? Esta es una atrocidad. Esta es una atrocidad de una magnitud que la humanidad no conoce. Desgraciadamente la humanidad no conoce, pero hay que darlo a conocer. Y en este Día Internacional contra el Reclutamiento de los Niños, bien valiera la pena que la ONU hiciera mención de esto que estamos diciendo, se hiciera cargo de esta realidad para que se dé cuenta cuáles son los asesinos a los que está protegiendo, porque la ONU protege a estos asesinos, les recibieron supuestamente las armas, los recomendaron para un proceso de paz, ¿sabían o no sabían la clase de delincuentes, de criminales que eran? Esa es la pregunta. Si no lo sabían, son unos ingenuos y no vale la pena que sigan desarrollando su trabajo en ninguna parte. Si lo sabían, son cómplices de los peores criminales que la historia haya producido. Representante Margarita María Restrepo, Día Internacional en contra del reclutamiento de menores. Vaya paradoja, ¿no es cierto? Y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando. No se le olvide que fui yo quien denunció que representantes de la ONU hace 4 años, un 31 de diciembre, estaban bailando y consumiendo licor en un frente de las FARC y bailando con niñas menores de edad que obviamente habían sido reclutadas. Esos 3 funcionarios fueron retirados de la organización, pero es un hecho imperdonable y que se repite en muchos otros casos que la ONU debe prestar especial atención a este tipo de hechos. Muchísimas gracias, doctor Fernando, a usted por ese compromiso siempre con los niños colombianos y a todos los radioescuchas. Yo no recordaba este acontecimiento. ¿Ustedes, Sergio de Mar, lo recuerdan? Claro, doctor Fernando, claro. Los delegados de la ONU bailando con niñas menores en un campamento de las FARC. Claro. Y fueron filmados o grabados o fotografiados y fueron separados de sus obligaciones en la ONU. ¿Quién sabe? Los mandaron para otro sitio bien agradable, bien sabroso. Eso debió ser lo que ocurrió. Los debían meter a la cárcel a todos por estar abusando de menores, por su complicidad, que es una forma de coautoría con semejantes asesinos. 12 de febrero, Día Internacional en contra del reclutamiento de menores. Comentábamos esta fecha y lo que hay alrededor de esta fecha con la representante a la Cámara por el Centro Democrático y Departamento de Antioquia, Margarita María Restrepo.